¿Qué tal, Oscar Rafael? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola, maestra, buenas noches. Sí, Hola, ¿qué tal? lo ¿Cómo escucho. están? Hola maestra, buenas noches, ahí le escucho fuerte y claro. Bien, muchísimas gracias. Oigan, antes de iniciar, no sé si pudieron checar la plataforma, les habilité por ahí, recuerdan que dijimos en la sesión pasada, y en la primera, porque esta es la segunda, que era, bueno, prácticamente como actividad era familiarizarse con su código civil. Si vieron los códigos que les habilité en la plataforma, tuvieron la oportunidad de abrirlos, de visualizarlos. Coméntenme nada más, Oscar y Rafael, si pudieron tener acceso a la plataforma. Sí, sí, los vi, ¿Sí? maestra, sí. Oscar, Sí, sí, maestra, también sí, los vi. ¿y seguros? ¿Tienen Sí. alguna duda de lo que nosotros veíamos en la clase anterior? No, por el momento no, maestra. ¿Ok? Recuerden, es una temática y más que nada es algo extenso porque esto a cierto punto, como yo les decía la ocasión pasada, no quiero que les genere conflicto o dudas. ¿Por qué? Porque es un temario bien es cierto, es un poco extenso, hay muchos temas que tenemos que comprender y lo más importante es que ustedes tengan esa particularización de cuál es la normativa vigente que se va a estar aplicando en el contexto de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes notaron ahí en su plataforma, yo les habilité distintos códigos de diferentes estados. Esos son los códigos civiles. Si los pudieron ver, que yo espero que sí, porque también va a haber una actividad de esto, se podrán dar cuenta que pues cada estado tiene su propia normativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un código civil. Recuerden, los códigos civiles son la ley sustantiva, es decir, lo que da el fondo, ¿sí? Donde se encuentran determinados, particularizados y reconocidos ciertas acciones y ciertos derechos. Ahí está el fondo. Es un código civil. ¿Sí? Si nosotros ampliamos y recuerden, también yo les dije la clase pasada, también existen los códigos de procedimientos, que son las leyes adjetivas, las que le dan la forma. ¿Qué es la forma? ¿Cómo se van a desahogar los procedimientos? ¿Sí? Recuerden que también les dije, por cuanto hace el procedimiento, ¿sí? De cierta manera, no es en gran medida lo que nos toca estudiar en Derecho Civil uno. ¿Por qué? Porque el Derecho Civil uno ya dijimos lo que habla, ¿no? Vamos nosotros a tocar esas situaciones, relaciones de los atributos de la persona, las relaciones familiares, ¿sí? Los procedimientos ustedes los van a estar analizando, los van a estar estudiando, aprendiendo más adelante, ¿sí? Nosotros estaremos abocándonos a lo que está contenido en la ley sustantiva, es decir, en los códigos civiles. Esto no quiere decir que evidentemente en algún momento estaremos tocando un poco de los procedimientos, muy poco, porque me resulta muy interesante, sí, y lo vamos a ver precisamente en esta clase, cómo aunque exista, decimos, ¿no? Pues la ley todo tiene que emanar de la Constitución, pero es muy importante cuando entremos en el estudio ya de cada uno de los códigos, se van a dar cuenta ustedes que, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? O por ejemplo en Tamaulipas, ¿sí? Hay diferentes formas, sí, por ejemplo, de disolver un vínculo matrimonial, del divorcio, ¿no? Mientras que en Veracruz se contempla el divorcio, tal vez el voluntario, el incausado y el administrativo, tenemos que tal vez, por ejemplo, en Tamaulipas está el bilateral, el unilateral nada más, o las causales, ¿no? Entonces son diferentes perspectivas, por eso es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con los códigos civiles, ¿sí? De los estados donde ustedes tienen su residencia. Evidentemente va a pasar que en algún momento, si ustedes llevan a la práctica el litigio, van a tener que estudiar y conocer algunos otros códigos civiles de algunas otras entidades federativas. ¿Por qué? Porque nada quita que en algún momento tengan ustedes que desahogar algún procedimiento fuera de la entidad donde se encuentran residiendo, o bien tengan que conocer los procedimientos o las leyes que se encuentran vigentes en diferentes estados, ¿ok? Pero recuerden también, yo les dije, procedimientos y ténganlo siempre en mente, ¿no? Nos encontramos ante la actual reforma de lo que es la implementación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Dijimos, ¿hasta cuándo está este plazo que se dio? Hasta el año 2027, ¿no? Entonces, es un cambio gradual. Si ya hay algunos estados que lo adoptaron, se queda su Código Civil, queda el fondo, pero se adopta el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que es la forma, es decir, cómo se van a desahogar los procedimientos. Ténganlo en cuenta, ¿no? Al menos lo que estudié, por ejemplo, de Veracruz. Veracruz todavía tiene su código estatal de procedimientos civiles. Me faltó verificar qué pues, está pasando con Tamaulipas, si todavía tiene el local o ya se adoptaron al federal, ¿no? Muy importante que tengan eso presente. Y también yo les dije, hemos analizado el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque el Código Civil Federal se va a aplicar de manera supletoria en determinadas situaciones. ¿Qué es la supletoriedad? Es decir, cuando en las leyes locales, las leyes estatales existan algunas lagunas, algunas situaciones que no estén contempladas,
se va a aplicar de manera supletoria, es decir, para tratar de cubrir esa laguna, pues el Código Civil Federal. ¿Ok? Entonces tenganlo presente, ¿sí? De esto que les comenté, de este ámbito de aplicación, de este ámbito de validez de la norma jurídica por cuanto hace el derecho civil, ¿tienen alguna duda? Recuerden la clase pasada todo lo que veíamos, ¿no? ¿Qué significa el derecho civil? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿No? ¿Qué es el derecho como norma jurídica? ¿No? Decíamos también, el derecho civil es una ley, bueno, tiene una ley sustantiva, tiene una ley adjetiva, ya decíamos cuál es, ¿no? Se los acabo de decir, ley sustantiva, aquella que da el fondo, ¿no? Ley adjetiva, aquella que da la forma, el procedimiento, que es un código de procedimientos, ¿no? ¿Qué más analizábamos nosotros? Pues de cierta manera la aplicación del Código Civil Federal, cuando se aplica, ¿no? Se va a aplicar de manera supletoria, se va a aplicar algunos asuntos que sean de índole federal, ¿no? De igual manera, nosotros en nuestra sesión anterior, si ustedes recuerdan, veíamos lo que es la persona, la personalidad, la capacidad y la legitimación, que evidentemente decíamos, personas pues son todas aquellas pues seres, ¿no? Que porque tenemos cualidades específicas y que nos van a distinguir de los demás seres vivientes y por supuesto de las cosas inanimadas. No es lo mismo persona que personalidad, que es la personalidad, la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, la legitimación también es muy diferente, esa capacidad de ser parte de un procedimiento. Dividíamos capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Recuerden, capacidad de goce la obtienen todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la capacidad de gozar derechos que se encuentran inherentes a la personalidad humana. Diferente a la capacidad de ejercicio, que es el hecho de reclamarlos, ejercitarlos o llevarlos a cabo. ¿Ok? Analizamos también eso, si la capacidad de goce, capacidad de ejercicio, la legitimación, el derecho de las personas, veíamos esta diferenciación entre personas físicas, entre personas morales, y cuáles son los atributos de la persona, personas físicas y personas morales, ¿no? No son las mismas, cada código civil evidentemente lo van a encontrar y si llevaron a cabo la lectura de su código, se pudieron haber dado cuenta que cada uno lo marca, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de las personas físicas y de las personas morales? Sí, ahí están precisamente estatuidos en cada uno de los códigos civiles. Díganme de esto, ¿hay alguna duda que tengan? Porque es muy importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a realizar una actividad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, Rafael y Oscar? ¿Dudas de lo que veíamos la clase pasada? No, no sé, por ¿No? el momento no. Bien, ok. Voy a abrir ahorita el chat. Quiero que me digan, ¿los dos están conectados desde un correo de Gmail? ¿Tienen acceso a Gmail? Sí, yo sí, Oscar, sí. ¿Sí? Rafael, ¿me puedes decir, por favor? ¿Tienen acceso también a su plataforma en este momento? Dígame, a su plataforma de... Apenas me estoy apenas yo conectando a la computadora. No. Ok, pero sí pueden abrir su plataforma. ¿Saben? Es que saben que no me abre aquí el chat del grupo. Ustedes sí lo pueden abrir porque yo no lo puedo abrir. Mm, mm, mm. Déjenme ver si los llega esto. Bien. ¿Ya les llegó algún mensaje ahí en el chat? Ya, ¿verdad? Sí, Creo que lo sí, mandé dos veces. A ver, chequen si lo pueden abrir, por favor. Es un formulario y lo pueden abrir. Coméntenme, Oscar, coméntenme, Rafael. Porque es muy importante que lo abran. ¿Por qué? Porque le tienen que dar contestación a este cuestionario. ¿Ok? Le tienen que dar sí, contestación. ¿Sí? sí lo puedo ver, maestra, nada más que me saca de aquí del Zoom. Ah, ¿te saca del Zoom? Ajá, me saca del Zoom. Ese sí, sí lo puedo abrir, pero me saca del Zoom. Tengo que Ok, volverme oye, a conectar. ok. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Oscar y Rafael. Oscar, ¿ya lo pudiste abrir? Coméntame, por favor.
Sí, maestra, sí, sí lo pude abrir, ¿Sí? pero le digo que me saca. Ok, no Me importa, escucha? entonces, sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, ok. Entonces, ese formulario es un formulario muy pequeño que abarca precisamente lo que nosotros veíamos la clase anterior. Recuerden, nuestro examen tiene un valor del 50%, entonces precisamente por eso se diseñan esas actividades para que se acomode retroalimentación. Muy importante que lo contesten en este momento, ¿ok? Este formulario lo pueden contestar ustedes en menos de 15 minutos. Entonces vamos a dar ese tiempo, 15 minutos, para que ustedes den contestación a este ejercicio, ¿ok? Le van a dar contestación, ¿sí? De cualquier manera, a mí me va a llegar la actividad. Yo voy a dejar de todas maneras para los compañeros que no están conectados en este momento, les voy a habilitar ya el link precisamente en la plataforma. No es necesario que me manden alguna captura de que ya lo enviaron, que ya lo contestaron, no, solamente ustedes terminan de contestar y ahí les va a decir, tus respuestas se han registrado y automáticamente me llegan a mí, ¿no? Entonces, si lo saca de Zoom, sí tienen, a partir de este momento que yo tengo 8:13, 15 minutos para que demos contestación a esa actividad, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, 8:28, 8:30 es para que terminemos. Si lo saca, entonces por favor, en ese tiempo solicitan ustedes nuevamente el acceso. ¿Estamos claros, Oscar y Rafael? Sí, sí, maestra. Por favor, no, no crean que ya es para que se acabe la clase, no, contéstenlo y vamos a continuar. Entonces, en ese tiempo prudente, ¿va? 15 minutos. Si salen, nuevamente solicitan la conectividad en 15 minutos, ¿ok? Entonces, ahorita nos vemos, contéstenlo, por favor, en lo que yo termino de habilitarlo para sus demás compañeros. Maestra, disculpe, es que se me cerró mi lab y me estoy conectado con el celular y no me abre. Me Ujú, dificulta con... ok. Para quien no pueda, entonces ahorita les voy a habilitar en la plataforma. Está por aquí. Dame un segundo. Tengo fallas en mi lab y no sé qué está pasando. Ujú. De esta manera les hice un formato en PDF, lo voy a mandar igual aquí al chat. Son las mismas preguntas y no tienen que contestarlo, lo van a contestar en alguna libreta, en su computadora que tengan. Y precisamente en el espacio de la plataforma, ahí me van a enviar su captura de que lo están realizando, ya sea una foto, una evidencia de que lo están realizando. ¿Ok? Nada más en un minuto. Aquí está. Listo, ya está ahí. Si no pudieron tener acceso al enlace que les mandé, abran esto que dice actividad PDF, ahí están las preguntas. Las que son de opción múltiple únicamente van a, pues a escribir la que sea y las demás pues sí le van a contestar, ya sea que tengan alguna nota que tengan por ahí o algún Word que tengan, lo pueden contestar. ¿Sí estamos claros? Entonces, Rafael, te digo, ocúpalo con tu celular, si no tienes algo en que anotar en tu libreta y nada más ve copiando las respuestas. Y es que no me deja. Ajá, Voy a ya te dejé intentar. ahí aquí te dejé en el chat la actividad en PDF. Ok, voy a verlo. Por favor.
¿Tienes problemas todavía, Rafael? Ya vi el archivo que mandó maestra, ya estoy trabajando en ello. Ok, ok, sí está bien, gracias, Rafael, gracias.
Solo eran dos preguntas, maestra. No, Rafael, son más. ¿Te aparecieron nada más dos? Porque, ¿sabes algo? Son 12. Sí, me apareció nada más dos. Bueno, voy a checarlo otra vez. Ajá, ¿sabes algo? Deslízalo hacia abajo porque hay nada más, o sea, esas sí son, haz de cuenta, tal vez igual no lo deslizaste, pero sí son varias. De cualquier manera, en caso de que no te dé tiempo terminarlo ahorita, en lo que se conecta Oscar, voy a dejar, me imagino que posteriormente si tienes acceso a abrir el enlace o ya no. O se te dificulta abrir el enlace desde algún dispositivo. Ya no, porque lo vi nada más esas dos O preguntas sea, ajá, y pero lo por cerré. ejemplo, el enlace, no el archivo, el enlace, el Pues, formulario. ay, es que no le entiendo esto. No te preocupes, con calma. En el archivo PDF sí lo pudiste visualizar completo. Sí. Si no lo utiliza los Eh, ¿El que mandó ahorita o el que dejó en la... el- no, el que mandé, porque haz de cuenta, mira, el que yo mandé en el mensajero de ahorita es un PDF. Ahí haz de Sí. cuenta que, ¿cómo te explico? Es como, o sea, todas las preguntas que yo puse en el enlace, pero estas están en un PDF. ¿Por qué? Porque el enlace únicamente se abre con una aplicación que se llama Forms, formularios. Por eso les preguntaba, ¿tú tienes correo Gmail? ¿Estás conectado desde Gmail o cuál es tu extensión de correo? No, yo estoy de mi WhatsApp y aquí estoy en Chrome. Ok, No sé, de correo. ok. De todas maneras, voy a dejar en la plataforma el archivo, para Sí. que lo tengas visible, tal vez, digo, si no puedes acceder al enlace, mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Nada más dame un segundo. Por ejemplo, al momento voy a presentar la pantalla, ¿va? Para que la veas. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Puedes ver mi pantalla? Uno que dice, ¿está así? Actividad uno, derecho civil. ¿Sí la puedes ver? ¿Sí la puedes ver, Rafael? Sí, estoy viendo la pantalla, sí logro ver. Ok, aquí está. Son, Mira, cuando se abre el enlace, te va a dirigir a esto, pero esta es una aplicación la aplicación se llama Forms, es una aplicación de Gmail, que es precisamente, pues el servidor de los correos electrónicos, ¿sí? Ahí está. Cuando tú lo abres, te abre este formulario, que son las preguntas. Si tú no puedes acceder al enlace, no te preocupes. Todo esto yo lo copié y lo pegué en ese PDF que envié. ¿Ya viste cómo son varias preguntas? sí, son varias. Es que nomás Ajá, vi dos. todas están pegadas en el PDF que yo les mandé, ¿sale? Entonces, si no puedes acceder al enlace, abres tu PDF y lo contestas a mano, así como hiciste ese, pero de las demás preguntas. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, después en un tiempo que tengas, muy importante que, pues que lo cumplas, porque ya que lo hagas, te voy a pedir que me mandes la captura, ¿no? A mi correo, voy a dejar ahorita mi correo para que ahí me lo mandes. ¿Por qué? El de, espérame, ándale. Pero Ajá, dime, Rafael, creo que se cortó tu las, señal. las preguntas, ¿de dónde se van a contestar? ¿De lo que mandó del PDF? No, el PDF son las preguntas, ¿sale? Ajá. Se contestan de lo que nosotros,
analizábamos en la sesión uno. Por eso ahí dicen las instrucciones. De lo visto en la primera clase, da contestación a las siguientes preguntas. ¿Sí? Ese PDF, como yo te dije, el PDF son las preguntas, es la actividad. Si tú no puedes tener acceso al enlace, entonces contesta lo del PDF, que es contestar el PDF, que tú copies y contestes cada una de las preguntas. ¿De dónde vas a sacar las respuestas? De lo que nosotros vimos ya en clase. Si no te acuerdas, si no te acuerdas completamente, digo que lo idóneo será que se acordaran. Acuérdense que el material de todas las sesiones está en su plataforma, ahí están las diapositivas. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Rafael? No, Sí, sí, maestra. Ok, gracias. Oscar, maestra, ya que me llegaron tus respuestas, dime. yo ya lo contesté, lo que Ajá, tengo aquí en mis anotaciones, ¿verdad? sí, sí, sí. Este, como dijo 15 minutos, yo lo mandé, pero me faltaron dos respuestas ahí por anotar, que la Ok. verdad pues no tengo anotados, ¿no? Bien, Pero bien, lo no te contesté lo preocupes. más rápido que pude. Vamos, vamos a ir dando, vamos ahorita en afán de precisamente unificar los criterios porque para eso sirven esas actividades, ¿no? No crean que es para ponerlos a correr, que se pongan nerviosos y que me digan yo no sé de tecnología, no, no. Esas actividades son para que unifiquemos esos criterios, ¿no? Que no crean que quiero arruinar en la noche y que se pongan estresados y que digan esta maestra es la más, no, no. ¿No? ¿Por qué? Porque recuerden nuevamente, si nosotros empezamos a trabajar esas actividades, al final nuestro examen final va a ser lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos unificado, ¿no? Entonces, primera pregunta que decía, y por ahí Rafael escucha, Oscar escuchen, si les pido que participen activamente para que unifiquemos nuestro criterio, ¿ok? Decía la pregunta número uno, está por aquí, déjenme ver por qué. Muy bien. Dice, proporciona la definición del derecho civil y su objeto de estudio. ¿Qué tienes que decir a esto, Oscar? Te escucho. Ah, creo que ya no está Oscar, se fue. Rafael, ¿alguna definición que quieras proporcionar del derecho civil y su objeto de estudio? Pues yo entiendo derecho civil, pues ahora sí que los derechos de las personas, ¿no? Ujú, ¿qué más? Y pues así como tenemos derechos, también podemos tener obligaciones y eso trae pues problemas, ¿no? Ok, muy bien, Eh, ¿algo más? de la otra, perdón, ¿cuál dijo? El derecho civil, definición. Recuerden, muy importante, y por eso yo les digo, tomen nota. No crean que se los digo nada más porque los quiero molestar. Es más sencillo que ustedes vayan entendiendo lo que vamos hablando, a que después tengan que estudiarse 200 diapositivas, porque no es la idea es Ya, que se quede con lo más pues, significativo. Dime, Oscar. ya regresé, maestra. ¿Sí me escuchas? Ah, ok. Primera pregunta, definición de derechos civiles, objeto de estudio. ¿Qué tienes que mencionar a eso? Eh, derecho civil y Es. objeto de estudio. Ujú, Bueno, aquí ¿qué yo es? creo que también el derecho civil, el latín dies civilis, en el Ajá. latín dies civilis, es un conjunto de normas jurídicas expedidas por el Estado de manera general. Ujú. El derecho civil engloba la vida de las personas. Así ¿Algo más? es lo que Bien, muy yo importante, tengo. recuerden, está bien, bien, gracias, Rafael. Es que muy importante el derecho civil. Primero, es una rama del derecho privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarga de regular las relaciones que existen entre las personas de una misma jerarquía, ¿no? Eso es lo básico. Una rama del derecho privado que se encarga de regular y normar las relaciones que existen entre las personas, ¿sí? Se refiere a personas, organización de familia, patrimonio e en general hechos, actos y obligaciones. ¿Cuál es su objeto de estudio? El ser humano. ¿Desde cuándo? Desde su fecundación, su concepción, su nacimiento, su propia existencia, todas las relaciones jurídicas que genera, e inclusive la muerte y después de la muerte, porque recuerden que inclusive post-mortem hay actos y relaciones jurídicas que se generan. ¿Ok? Entonces, su objeto de estudio es todo lo que sucede durante la existencia humana, ¿no? ¿Dudas acerca de esto? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la ley sustantiva del derecho civil? ¿El Código de Procedimientos o el Código Civil? La ley Código, sustantiva, perdón, ¿Quién? Es que no veo. Ah, a Rafael, código, la dime. ley, código de la ley sustantiva, procedimiento. ¿El código de procedimientos? ¿Sí? ¿Están seguros?
¿Qué dices, No, Oscar? digo que la ley sustantiva es el Código Civil, que cada Exactamente, estado tiene la ley sustantiva es el Código Civil. ¿Por qué? un Porque fondo de respuesta. es el sustento, es el fondo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ley sustantiva son los códigos civiles de cada estado. ¿Por qué? Porque da fondo, es el sustento. ¿Y cuál es la ley adjetiva entonces? Siguiente pregunta. La ley adjetiva es el Código de Procedimientos Civiles, que es la forma. Exactamente, ya sea que sea, por ejemplo, ¿no? Que sea un código de procedimientos civiles estatal o que sea un código de procedimientos de carácter ¿qué? El nacional, dependiendo si ya el Estado, su Congreso local lo adoptó o si están en vías de adoptarlo, ¿no? Entonces, sustantivo el Código Civil, adjetiva el Código de Procedimientos Civiles. Por qué adjetiva? Porque da el procedimiento, es decir, cómo se va a recurrir ante los tribunales para hacer valer, ¿sí? Ese tipo de derechos, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿el derecho civil a qué rama del derecho pertenece? ¿Público, privado o social? Privado. Privado, ¿por qué, Oscar? Yo digo que es social. Ok, a ver, recuerden nuevamente, ¿no? Y recuerden, esto se los di en esta materia que fue, recuérdame, Oscar, fue Introducción al Estudio del Derecho, ¿sí, verdad? Esta construcción sí es y sí Exactamente, y decimos, son tres ramas, público, privado y social. Recuerden, el social únicamente hace alusión y se creó, una rama del derecho de reciente creación, ¿sí? Por ahí del siglo XIX. Se crea precisamente, ¿por qué? Porque se empiezan a dar muchas sublevaciones, ¿sí? Tendientes a proteger los derechos de las personas menos favorecidas. ¿Quién es? Clase trabajadora, menores de edad, discapacitados. Entonces, el derecho social es aquel derecho que surge para proteger a los más desvalidos socialmente. Aquí en el derecho social únicamente vamos a ubicar el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social, ¿sí? Eso es. Y el derecho civil pertenece a el derecho privado. ¿Por qué? Nuevamente, porque va a regular relaciones entre personas que tienen una misma jerarquía. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Ya quedó claro, Oscar, Rafael, Candy, por ahí? ¿Sí quedó claro esta situación? Sí, sí, maestra. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿qué es la capacidad de goce? ¿Quién me la puede definir? ¿Qué es la capacidad de goce? esa es la que yo no respondí. ¿Alguien que sí la puede definir? ¿Qué es la capacidad de goce? ¿Qué entendieron o qué saben qué es la capacidad de goce? Recuerden, capacidad de goce es aquella que se tiene por el simple hecho de ser seres humanos. Su propio nombre lo dice, de gozar, disfrutar, disponer de qué? De los derechos. Recuerden, todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos tenemos o son adheridas a nuestra personalidad derechos. ¿Cuál es la premisa de esto? Yo se los decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? En el Estado mexicano, esos 30 artículos que componen esta declaración se ven reconocidos en la Constitución en los artículos 1 al 27 y 123, ¿ok? Y 127, ahí están reconocidos. El Estado, el gobierno no te da derechos, no te los otorga, no, solamente los va a reconocer. ¿Por qué? Porque la propia declaración inclusive reconoce que los seres humanos nacemos o somos concebidos ya de acuerdo a nuestra inherencia, ¿sí? Derechos, ¿sí? Entonces tenemos la capacidad de gozar esos derechos, se adquieren desde la concepción. Esta capacidad de goce, de disfrutar, ¿sí? No se ve limitada por ningún tipo de condición. ¿Qué es la capacidad de goce? Por ejemplo, recuerden los derechos humanos, ¿cuáles son? El acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? Al agua, ¿no? A un espacio digno, a la recreación. Tenemos derecho a gozar de eso, a una familia, a un ambiente sano, a un ambiente estable, ¿no? A derechos de la niñez, derechos, a un derecho a un trabajo digno y dignamente remunerado. A todos esos derechos tenemos capacidad de gozar. Estos derechos, esta capacidad de goce no está limitada por ningún tipo de condición física o mental. También hay derechos civiles, que es la capacidad de contraer nupcias, la capacidad de divorciarse, la capacidad de cambiar el estado civil, que es un atributo de la personalidad, y los derechos políticos. Los derechos políticos son aquellos que marcan esa capacidad de tener derecho a votar y ser votado. Los derechos civiles y políticos únicamente se van a suspender por una sentencia interlocutoria que cause Estado y que sea dictada, ¿no? Por alguna autoridad competente, ¿sí? Salvo eso, la capacidad de goce en ningún momento puede tener algún tipo de detrimento.
y la capacidad de ejercicio, ¿sí? ¿Qué entendieron ustedes por la capacidad de ejercicio? ¿Alguien que quiera mencionarlo? ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Decíamos, la capacidad de ejercicio es el hecho, ¿no? De ejercitar, de llevar a cabo, de hacer valer, de poder contraer obligaciones. La capacidad de ejercicio únicamente en el Estado mexicano está reconocida para aquellas personas que cumplen la mayoría de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pueden ejercitar sus derechos, ya pueden contraer obligaciones. Hay personas que están incapaces de llevar a cabo la capacidad de ejercicio, quienes los menores de edad y las personas que están sujetas a un proceso de interdicción. ¿Quienes se van a sujetar a un proceso de interdicción? Aquellas personas que en algún momento vean menoscabada o tengan de cierta manera alguna situación en detrimento en sus capacidades mentales. Ellos son precisamente quienes están y los conocemos como incapaces, ¿sí? ¿Quedó clara esta parte? Oscar, Rafael, Candy, No sé. ¿sí? Sí, ¿Qué es la legitimación? ¿Qué entendieron por la legitimación? Eso se los expliqué la vez pasada. ¿Qué es la legitimación brevemente? ¿Qué entendieron por la legitimación? Si yo les hiciera su examen en este momento, ¿qué me dirían que es la legitimación? Y la semana pasada me dijeron que se había quedado bien claro. Recuerden, legitimación es la aptitud, ¿para qué? Para ejercitar acciones en un juicio ante un órgano jurisdiccional. Es aquella persona que considerando el fondo que da un código civil y el procedimiento que da un código de procedimientos civiles, tiene esa legitimación, esa aptitud de llevar a cabo, si de solicitar ante un órgano algún derecho que le esté siendo menoscabado. Yo les decía, no puede promover un juicio, bueno, pudiera realizarlo, ¿no? Pero ¿quién puede promover un juicio de alimentos? ¿Quién tiene la legitimación? Aquella persona que es el acreedor alimentario, aquella persona que no se le está cumpliendo el derecho. Tiene la legitimación. ¿Por qué? No se le está cumpliendo el derecho, va a tener que nombrar tal vez algún tutor si es menor de edad, ¿no? Si es mayor, pues tiene la legitimación para hacerlo. Tiene ese fondo para realizar, para comparecer ante un órgano jurisdiccional. Esa es la legitimación, ¿ok? Persona física, persona moral, ¿quién me puede dar la definición? Oscar, Rafael, Candy, persona pues, física, persona es- moral. maestra, pues yo entendí de que persona física pues sería como uno de nosotros, ¿no? Exacto, y O ahora persona sí, moral. ajá, persona moral, aquellas que están regidas por las leyes, por ejemplo, en sociales, así que se ve un grupo de personas ¿Mm? que tienen que Las están sujetas morales a son leyes. todos estamos sujetos a leyes físicas y morales, estamos de acuerdo, ¿eh? Físicas somos nosotros, entes individuales, morales son aquellos conglomerados de personas, ¿sí? Que si bien es cierto, no las podemos materializar, no las podemos palpar, tienen personalidad jurídica, ¿sí? Son varias personas que se conglomeran de acuerdo a una ley, ¿para qué? Para tener un objeto, una finalidad, una situación en común, ¿no? Recuerden, yo les decía, ¿cómo vamos a distinguir? Las personas físicas tenemos actas de nacimiento, las personas morales que tienen actas constitutivas. ¿Quién da esa Exactamente. calidad? ¿Sí? Nuevamente, depende si es una sociedad mercantil, una sociedad civil, y yo os dije, no hay que confundirse, en algún momento van a entrar en la especificación que hay sociedades civiles y sociedades mercantiles, ¿sí? Las diferentes sociedades, porque incluso viene una materia así, las diferentes sociedades tienen sus diferentes formas de regirse. Sin embargo, la naturaleza general es que todas deben de gozar, ¿no? Precisamente de su acta constitutiva, que es como su acta de nacimiento. Pero en este caso de las personas morales, te marca el objeto, la duración, el patrimonio, la mesa directiva y sobre todo, muy importante, quién va a ser su representante, ¿sí? Porque dijimos, es un conglomerado de personas, ¿ok? Ahora bien, dígame rápido, los atributos de las personas físicas, ¿cuáles son? Deben de Rápido, llevar eso, nombre, nombre, ¿qué más? domicilio, Domicilio, estado civil, estado civil, capa- capacidad, nacionalidad, patrimonio. nacionalidad y patrimonio, ¿no? Y con las personas morales, pues es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué no tienen las personas morales? Ellos deben de tener razón social. Razón Domicilio, social, razón o denominación, ¿no? Tiene razón o denominación. ¿Qué más? ajá, domicilio, patrimonio, como le dijo un representante. Un representante, ¿ok? Y las sociedades civiles, obviamente, pues no tienen un estado civil, ¿no?
Es también la diferencia que se pueden encontrar, ¿no? De cierta manera, por ejemplo, esos son los ejemplos que podemos dar, ¿no? Y penúltima pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un código civil y un código de procedimientos civiles? Brevemente, dígamelo, y esto ya lo dije en esta clase como 4 veces, ¿eh? ¿Cómo pueden, cuál es la diferencia que existe entre un código civil y un código de procedimientos civiles? No escucho, dígame. Ya se los dije un montón de veces, como 4. ¿Cuál creen ustedes, cuál consideran, de acuerdo a lo que hemos visto, que es la diferencia? Eh, ¿No? el código, el código civil, eh, eh, es cómo se debe de llevar a cabo la situación. Código civil, no. Ese es el de procedimientos, es el procedimiento. El código civil es el fondo, ¿no? Son los derechos, las obligaciones, cómo se van a regir, ¿sí? Y el código de procedimientos, efectivamente, como le están diciendo, es la forma en la cual se va a seguir el procedimiento para realizar el ejercicio de los derechos que están en el Código Civil o bien la comparecencia ante un órgano jurisdiccional para solicitar su intermediación para que un derecho que está siendo trascabado sea de cierta manera pues resarcido, ¿no? Es esta cuestión de cómo se va a acudir ante un órgano jurisdiccional o cómo va a seguir una tramitación de algún derecho que está consagrado en un código civil. ¿Ok? Sí queda claro esta diferencia entre precisamente lo que es un código civil y un código de procedimientos civiles. Sí, sí, maestra, no es que el derecho civil, bueno, yo entiendo que pues es más derecho para las personas, ¿no? Ujú. Claro, como decimos, el derecho civil, su objeto es todos los actos que llevan a cabo las personas. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar entonces con, déjenme ver, ¿dónde está? Aquí está. Voy a presentar, si no ven, me dicen, por favor. ¿Alguna otra duda que tengan? Recuerden, cada vez faltan menos fines de semana para nuestro examen. ¿Dudas acerca de estas preguntas? ¿No? Bien. No, ahí vamos investigando. No, dígame, porque es muy importante que unifiquemos los criterios, porque si de pronto pasa ese fenómeno de que ustedes quieren buscar todo y de pronto nada más se van a dejar ya porque lo que encuentren en la web se vayan a ir perdiendo. Entonces, hay que unificar los criterios de cierta manera para que pues podamos tener un buen resultado, ¿no? Más que nada la idea es que tengan ustedes presente o que se genere ese conocimiento significativo, que de cierta manera la idea es que no se aprendan o memoricen las cosas únicamente por aprobar, sino que en algún momento que vaya a ser práctico, pues ustedes sepan qué aplicar, cómo aplicar y dónde aplicarlo. Es lo que se quedará como significativo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con otro tema que es precisamente el registro civil. Recordarán muy importante, ustedes se les quedó una actividad que de su código civil analizaran los tipos de actas que expide el registro civil. Yo les hacía una comparativa de lo que expedía el registro civil de acuerdo al Código Civil Federal y les dije, busquen sus códigos, ya les hablé así que el trabajo porque se los puse en la plataforma. Allá estaban ya sus códigos civiles de los estados que me hicieron el favor de comentarme de dónde estaba residiendo, ¿no? Digo, esto no quiere decir, como ya se los dije, que en algún momento ocupen algún otro código. Los códigos civiles, cada estado tiene el suyo, ¿no? Y que decíamos que es el registro civil, ¿no? Es una institución pública que va a ordenar imperativamente las actas del estado civil de las personas. ¿A qué? Con la finalidad de ofrecer una prueba auténtica del mismo. ¿Y a quien lo pidiere? ¿Qué tipo de actas son las que va a estar expidiendo? Pues ya lo dijimos, ¿no? Las actas de matrimonio, de divorcio, de adopción, de reconocimiento de hijo, ¿no? Son diferentes actas que se van a estar expidiendo por parte del registro civil. ¿Para qué? Para acreditar el estado civil de las personas, ¿sí? Parentescos también, recuerden que del parentesco, de las tutelas, de todo eso surgen muchos derechos. Por eso es muy importante que exista esta entidad que precisamente va a dar esa acreditación de cuál es el estado que guardan las personas, ¿ok? Ahora bien, en decíamos, ¿para qué sirve? ¿No? Recordemos que una parte importante es la capacidad que tienen las personas, es un atributo de la personalidad. ¿Cómo se prueba esto? Con las actas del registro civil. ¿Cuál es el objeto del registro civil? Ofrecer prueba, sí, del estado civil y de la capacidad de las personas, ¿sí? Es lo que va a ofrecer como
pues garantía lo que es el Estado, el registro civil. ¿Cuáles son los antecedentes del registro civil? Si no crean que el registro civil es de reciente creación o bien ha existido siempre, ¿no? Estos antecedentes de creación de los registros civiles se dan por allá de 1824, ¿no? Cuando se promulga, recordarán ustedes, este periodo de constitucionalismo mexicano, que inicia precisamente pues en este periodo. En 1824, que se promulga esta constitución del país, se da origen a lo que es la consolidación de un Estado federalista e independiente, ¿no? Y entonces en esta constitución se marca que se constituyen dos territorios, un distrito y 24 estados. Ahí es como estaban organizados en un principio. Posteriormente, avanzando en este periodo de constitucionalismo mexicano, tenemos que en 1853 el país en el periodo del presidente Antonio López de Santa Anna, sí, sufre un retroceso en las entidades federativas. ¿Por qué? Porque pasan a ser un departamento del Estado, ¿sí? Este periodo únicamente duró 2 años y en 1855, con el Plan de Ayutla, que devoca precisamente esta época del gobierno de Santa Anna, ¿sí? Se restituye nuevamente un sistema federalista, ¿sí? Y se adopta una constitución de 1857 donde ya se toma nuevamente esta parte federalista, ¿no? En 1857, con la ley de Comonfort, sí, se empiezan a dar esos parteaguas de lo que es el registro civil. ¿Por qué? Surge lo que es la ley orgánica. Cuando ustedes, hago un paréntesis aquí, cuando ustedes escuchen en cualquier momento ley orgánica, es una ley que ordena, una ley que estructura. ¿Sí? Orgánica hace referencia a eso, ¿sí? Aquello que nos da el parteaguas de cómo van a estar organizados, ¿sí? Entonces, en 1857 se dicta esta ley orgánica del registro del Estado civil, ¿sí? Hasta esa época, en 1857, los registros civiles únicamente expedían actas de nacimiento, matrimonios, fallecimientos, ¿sí? Y precisamente aquí en esta ley tan importante de 1857 ya se empiezan, ¿no?, a establecer las bases para la expedición de cada una de las actas correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo van a estar compiladas? ¿Cómo van a estar en cuáles son los requisitos para que precisamente se puedan expedir, cuáles son aquellas que no tienen validez, ¿no? Es hasta 1857 cuando con esta ley orgánica, es decir, la ley que organiza el registro civil, ya se empieza a hacer una descripción de cuáles son aquellas actas del Estado civil que se van a estar, pues precisamente expidiendo. Posteriormente, en 1859, con Benito Juárez, que emite las leyes de reforma, ¿sí? Empieza, pues precisamente en estas leyes empiezan a tocar diferentes temas, como es la nacionalización de los bienes del clero, es decir, de la iglesia, ¿sí? Se separa de igual manera a la iglesia del Estado mediante estas leyes, ¿sí? Y se ordena la exclaustración de monjas y frailes, es decir, que salgan de los claustros en los que están, ¿sí? Y de igual manera un punto importante que es materia de lo que estamos estudiando en estas leyes de reforma, se hace la extensión de las corporaciones eclesiásticas y la implantación del registro civil, ¿sí? Ya se forma como una entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene esa necesidad por parte de la sociedad y de la autoridad de contar con un registro civil confiable, ¿sí? Es decir, saber exactamente, tener un estudio, una visión de la población que existe en la nación. Entonces, se le da ya una personalidad jurídica hasta 1859, ¿no? Posteriormente, en todo este trayecto de tiempo, sabemos que el registro civil pues se encuentra ya prácticamente finalizando una etapa de consolidación. ¿Por qué? Sí, anteriormente, y si a alguno le tocó verlo, le tocó vivirlo, cómo manejaba la información los registros civiles. Digo, tal vez son muy jóvenes y no les tocó verlos, ¿no? Pero al menos a mí, ¿cómo manejaban la información? Pues tenían los libros, ¿no? Todo era físico. Y pasó, ¿no? Al menos pasaba que de pronto los registros civiles de pronto se incendiaban, la información se perdía, o los presidentes municipales cuando salían se llevaban todo el acervo que estaba en los registros civiles. ¿Y qué pasaba? Se perdía toda la información de las personas. Entonces las personas, imagínense su acta de nacimiento, pues solamente tenían la que les habían dado. ¿Y qué pasaba cuando solicitaban, como se le llamaba en aquella época, una copia? Pues no había dónde sacarla. Y como no A había dónde veces sacarla, se tenía que hacer se un procedimiento, traspapelaban también. o se traspapelaba, o la perea, o luego la tinta ya ni se veía, ¿no? Por Mm. el tiempo, por el uso. ¿Y qué tenían que hacer? Ah, pues iniciar un procedimiento de una inscripción extemporánea, y, en fin, un rollo, ¿no? Era un acervo completamente físico. Entonces se ve la necesidad de hacer una etapa de consolidación.
¿no? ¿Y qué es esta etapa de consolidación? Que este acervo de información se empieza a ordenar por municipios, ¿sí? Y entonces, pues se empieza a observar, ¿sí? Que hay muchas deficiencias en esos registros que se llevaron a cabo. Pero esas deficiencias se empiezan a ver cuando se inicia el proceso de digitalización, ¿no? Primero empiezan a observarse que hay deficiencias, como qué deficiencias, por ejemplo, les voy a platicar, ¿no? De pronto actas de nacimiento, de matrimonio, de cualquier otra defunción, donde únicamente anotaban un apellido del interesado, escribían mal el nombre, omitían los apellidos, omitían un nombre. Entonces, imagínense un acta que está así, no es válida, ¿no? Se empiezan a darse cuenta de todas esas deficiencias que existían, ¿no? Es que Pasa un, todo antes lo hacía la máquina, nada más, antes todo lo hacía la máquina, por eso es que había tantos defectos. nada más lo escriben así, ¿no? Así lo escribían, ¿y cómo se llama? Y pues como llevaban a entender, así lo escribían, ¿no? Y resulta que pues tal vez era otra forma y por eso se hacía una duplicidad, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchos problemas en sus actas precisamente por esos vicios. O pasaba, ¿no? Que pedían un acta o decían, no, es que mi nombre está mal. Ah, pues entonces te hago otra acta. Y hay duplicidad de CURP. Entonces, muchas deficiencias empezaron a salir a la luz con estos procesos de consolidación del registro civil. ¿Ok? ¿Me ibas a decir algo, Rafael? ¿No? Bien, entonces, una segunda etapa de consolidación del registro civil se da entre 1920 y 1930, ¿no? Que consistió precisamente en organizar los registros de la población, ¿sí? ¿Cómo se organizaron? Pues ahora sí ya se dividían, ¿no? Porque antes era todo junto, todo, nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento, todo era en el mismo libro, ¿no? De 1920 a 1930 se dice, no, vamos a separar. ¿Por qué? Por tipos de actas que son expedidas por el registro civil. Se empieza a hacer entonces una separación, ¿no? Una división. Y posteriormente la tercera etapa. Decimos aquí todavía se encuentra vigente, ¿no? Porque todavía está terminando ese proceso de digitalización, ¿sí? Se está trabajando en los registros de población utilizando técnicas de investigación de los registros perdidos, ¿no? Como decíamos, hay muchas actas que se perdieron, que se quemaron, que no existen, que las hicieron perdedizas, lo que sea, ¿no? Pero sabrán ustedes que actualmente pues ya todas las actas de nacimiento se encuentran digitalizadas. Hay muchas personas que cuentan con errores o con situaciones en sus actas que tienen que recurrir a diferentes procedimientos para dar solventación a ese tipo de situaciones, ya sea rectificaciones, enmiendas o correcciones administrativas, de acuerdo a cómo se encuentre vigente el procedimiento en el estado del cual forman parte o como está contemplado en el Código Civil, ¿no? Pero pues sabemos que actualmente prácticamente este último periodo ya está consolidado. ¿Por qué? Porque todas las personas ya cuentan con su acta de nacimiento digital. Sí, efectivamente hay errores, hay de cierta manera equivocaciones como lo marca la ley, pero pues son corregibles, ¿no? De acuerdo a los procedimientos que se marquen, ¿no? Y pues como les decía, esta tercera etapa pues ha consistido en la automatización del proceso. Es decir, se ocupa equipo de cómputo para precisamente conservar de manera digital todo el acervo documental que existe en el archivo, en las oficinas, en el archivo central y a través de un sistema de redes informáticas, ¿no? Es precisamente en lo que ha consistido esto, ¿no? Ahora bien, como yo les decía, ¿se acuerdan que la sesión pasada yo les dije, tienen que leer, ¿sí? ¿Cuáles son las actas del registro civil que están contempladas en los códigos civiles de los estados donde ustedes se encuentran, pues, residiendo? No esto para hacerlo para fines prácticos, porque yo les puedo decir, escojan un código civil de cualquier estado que les guste y háganlo. Pero no, lo importante es que ustedes se vayan familiarizando con la normativa, ¿no? Con la ley sustantiva. Entonces yo les decía esto, no quiero que escriban, no quiero que pongan nada, pero sí que lo lean. Y por eso les habilité en su plataforma los códigos civiles de aquellos lugares donde ustedes me mencionaron que eran originarios, ahí están, ¿no? Entonces, esta actividad que ustedes ven en su pantalla, ¿sí? Es la actividad que se va a quedar habilitada en su plataforma para que sea entregada hasta antes de nuestra tercera sesión, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esta actividad? Que de conformidad con lo estipulado en el código, perdón, me faltó una L y una tilde en código, en el Código Civil de tu estado, ¿qué van a hacer? Van a elaborar un cuadro comparativo de las actas expedidas por el registro civil, ¿sí?
y van a colocar los artículos que le dan fundamento, ¿no? Muy importante que es lo van a poner en un cuadro. No quiero que me transcriban los artículos, ¿no? Únicamente, si me van a decir ustedes, no, pues es que en el estado de Veracruz, ahí dice en el Código Civil que el registro civil va a expedir acta de matrimonio, de reconocimiento, de adopción, de defunción, así me las van a poner, y adelante le van a poner de qué artículo a qué artículo está marcado en su Código Civil, ¿sí? Esa es la actividad, ya sea que lo hagan en un documento de Word, que lo quieran hacer de manera material y suben la evidencia, como ustedes lo decidan, pero así se va a quedar habilitada la actividad. Esto nuevamente lo van a entregar y van a ver ahí su fecha de entrega, que va a ser hasta antes de nuestra última, o sea, van a tener una semana para realizarlo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, Oscar? ¿Y estamos de acuerdo con eso, Candy? Sí, 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 más o menos lo entiendo, maestra. Yo sí leí lo que nos dejó ahí Sí. de los códigos de los registros. Lo leí desde ¿Cuáles son las actas de que tú encontraste? acta de nacimiento, de matrimonio, de Ándale, pues función. eso me vas a poner y me vas a poner, por ejemplo, acta de nacimiento de tal a tal artículo, ¿no? Acta de matrimonio de tal a tal artículo, así como está en tu código. Es lo único. No quiero que me transcriban los artículos porque de nada me sirve. Léanlos y me van a anotar de qué artículo a qué artículo están contempladas las actas del registro civil. ¿Sí queda claro eso, Oscar? Sí, maestra. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, 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 no. Bien. Entonces decíamos, ¿no? Recuerden que hacíamos hace un momento, ¿no? De pronto las personas llegan a tener tal vez por ahí algún tipo de situación con sus actas de nacimiento, ¿no? O bueno, no nada más de nacimiento, inclusive las de matrimonio, las de defunción, las de adopción, cualquiera de las actas que emite el registro, ¿sí? El registro civil, ¿sí? ¿Y qué pasa frente a esas alteraciones, modificaciones, errores o faltas que se cometieron cuando se asentó algún acta del registro civil? ¿Y para qué y cómo quiero que entiendan esto? Como decíamos, las actas del registro civil originalmente se encuentran, ustedes pueden llegar al registro civil y van a ver los libros enormes que están ahí. Ahí es donde se registran, ¿sí? Se ha hecho un proceso de digitalización porque ahora pues ya los trámites los podemos hacer de manera digital, ¿sí? Pero, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, algún nombre de un registrado, ¿no? Tal vez le omitieron o le pusieron, por ejemplo, pasa mucho con aquí que son, por ejemplo, María Leticia, ¿no? En lugar de que le pongan María Leticia, le pone M. Leticia. Ya desde ahí está mal, ¿no? Porque la persona toda su vida se ha ostentado como María Leticia, pero en su acta solo dice M. Leticia, ¿no? O en los apellidos de los padres, ¿no? Que de pronto tal vez se llama los papás Candelaria Amador Pérez y solo le ponen Candelaria A o Candelaria Amador D y le ponen el apellido del padre, ¿no? Desde ahí también está mal. ¿Por qué? Porque esto, imagínense en un sucesorio, en un testamentario o intestamentario, pues está mal el nombre de los padres, ¿no? Inclusive en un caso práctico, ¿no? Lo podrán ver ustedes actualmente para que las CURP se encuentren validadas, pues tiene que aparecer abajo la leyenda que dice CURP validada por el registro civil. Cuando no aparece esta leyenda, quiere decir que el acta tiene alguna deficiencia, que hay doble CURP, que no está validada y hay alguna situación que se tiene que hacer aclaración, se tiene que hacer una rectificación, modificación o aclaración, al menos, por ejemplo, en CURP, en acta de nacimiento. Pero puede pasar con las demás actas que expide el registro civil, ¿sí? Ante cualquier error, situación o cualquier otra cuestión que haya con algún acta, ¿sí? No crean que no hay solución, ¿no? El mismo código lo marca. Puede haber rectificación, puede haber modificación o puede haber aclaración de aquellos errores, equivocaciones, ¿sí? Ya sean voluntarios o involuntarios que existan en las actas del registro civil, ¿no? Y demos un segundo, ¿no? Podemos ver aquí, y aquí estoy tomando en cuenta únicamente lo que está en el Código Civil Federal, pero también se encuentra especificado en los códigos civiles de sus estados, ¿ok? El concepto es el mismo, porque la rectificación, la modificación y la aclaración, pese a que proceden contra errores o equivocaciones de las actas del registro civil, no es lo mismo, son diferentes acciones. Una cosa es la rectificación, otra es la modificación, otra cosa es la aclaración. Nuevamente especifico. Todas son procedentes, ¿sí?
para subsanar, corregir o rectificar errores, desaciertos que se tengan en cualquier tipo de acta del registro civil, no únicamente matrimonio, divorcio o nacimiento, no, cualquiera de las que se expiden por parte del registro civil, ¿ok? Deme un segundo. Maestra, una pregunta. Adelante. Antes no se ponía, no se utilizaba la letra ñ, por ejemplo, de Núñez. Ujú. Ahorita pregunta ya está aclarado eso. Es un ejemplo, ¿ah? Ajá. Bueno, en ese sentido, pues si no tiene algún tipo de situación los actos jurídicos de la persona, pues no es una... mira, en esta parte les voy a explicar. Aquí está. A lo que yo quiero decir, estas situaciones ocurren únicamente la rectificación, modificación o la aclaración son únicamente cuando hay errores o equivocaciones de las que están marcadas en un código civil, ¿ok? En ocasiones, por ejemplo, efectivamente se suprime la ñ, en otra cosa se pone, sí, pero si no afecta los actos jurídicos de la persona, sí, si la curva está validada, no sucede nada, ¿sí? Pero hay situaciones en las que en ciertas cuestiones sí se ve afectada la personalidad, sí, de los actos jurídicos y se tiene que hacer rectificación, modificación o aclaración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir una rectificación o modificación de un acta, ¿sí? Rectificación o modificación únicamente se hacen ante el Poder Judicial, ¿no? ¿Quién es el Poder Judicial? Los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados, ¿sí? Y tomen nota de esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones, em, por ejemplo, dependiendo del error, la equivocación que esté en el acta, se tiene que hacer por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo. El judicial es ante el juzgado, el administrativo directamente ante el registro civil, ¿sí? Pero únicamente cuando haya alguna situación, ¿sí? Donde no se esté convalidando o estén mal los datos de la persona. Decíamos, la rectificación o la modificación solamente se hacen ante Poder Judicial, es decir, ante órgano jurisdiccional, es decir, ante juzgado. ¿Ante qué juzgados? ¿Sí? En algunas entidades federativas operan trabajando en conjunto juzgado civil y familiar, ¿sí? Se puede realizar ahí, ¿sí? Y en otras, sí, únicamente juzgado civil o juzgado familiar, sí, o a través de los juzgados municipales. Muy importante también que tengan conocimiento, sí, de la ley orgánica del Poder Judicial de su estado, porque recuerden que hay competencia también por cuantía y por asunto. ¿Sí? Entonces, vayan también descargando su ley orgánica porque ahí van a conocer de qué tienen competencia de conocer y cuáles son los órganos jurisdiccionales que existen en cada uno de los estados. ¿Sí? Maestra, Entonces, cómo se llama? Perdón, ley orgánica, así nada más. ley orgánica del Poder Judicial de tal estado, Qué ¿no? bueno, Del estado que ustedes sabía quieran. del estado de Veracruz. Exactamente, exactamente, ¿no? Es bien importante, ¿no? Yo sé que de pronto va a parecer como va a decir, ay, son un montón de leyes. Sí, son muchas leyes, son muchas normativas que deben tener presentes, ¿sí? No se frustren porque tampoco es para eso, ¿no? Más bien, pues hay que enfocarse en tener contemplado esa parte y que si bien es cierto, de pronto, pues tal vez tienen algunas otras ocupaciones, pero que lo tengan presente, ¿no? ¿Para qué? Porque son muchos aspectos que hay que considerar para la aplicabilidad, para el ámbito de validez, para saber qué norma, ante qué órgano jurisdiccional, ¿no? Se va a promover algún tipo de situación. Entonces, pero cuando escuchan rectificación o modificación, y de igual manera estos procedimientos están normados ahí en su código civil, ¿no? Y cabe hacer mención, ¿no? Uno de los códigos más completos que yo he visto, que me he topado de los civiles, es el de Veracruz, ¿no? Inclusive ahí ya se está legislado la cuestión de la autopercepción de género y cuál es el procedimiento. Cosa que, por ejemplo, yo no me topé con en el de Tamaulipas y no me acuerdo con qué otro compare, ¿no? Y el de Puebla, me parece. Y en Veracruz sí está. Entonces, cuestiones que son adoptadas por cada uno de los estados, ¿no? Entonces, pero sí, Maestra, contemplen. Adelante. un detalle que también encontré, que ahorita ya es por igualdad de género. Hace rato mi esposa me hizo el comentario. No leí
las actas de matrimonio estuvieran ya dadas de alta como tal, el casamiento o la unión entre personas del mismo sexo. Todavía no está dado de alta, no sé Ah, si ok, ya en otros estados. exactamente. No, es que nuevamente ahí, Oscar, tienes que verificar el código del estado, ¿sí? Si el estado lo permite, porque ahí dice, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? Es la posibilidad de que un hombre y una mujer contraigan matrimonio, ¿no? Si el código no lo tiene regulado, ¿sí? Te digo nuevamente, es facultad de cada estado. ¿Por qué? Porque los estados son libres y soberanos. ¿Quién crea sus leyes? Los congresos locales. Pues yo te puedo decir, yo por ejemplo estudié el de Veracruz y veo que dice, ¿no? De pronto la autopercepción de género y también está ahí como acta de, y cómo se hace el trámite, qué se tiene que presentar, ante quién, cada tiempos, todo lo maneja ahí. Tamaulipas y Puebla no tenemos eso, ¿no? Entonces depende de los estados y cómo se está legislando. Entonces por eso es muy importante, ¿no? Que ustedes verifiquen sus normativas y las leyes que se encuentran vigentes, ¿sí? En el estado donde se encuentran residiendo. Porque nuevamente, Código Civil, cada estado tiene su propia normativa civil procedimental, es decir, cómo se va a acudir ante un órgano, cómo es el procedimiento. Algunos ya adoptaron Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, otros vamos en camino hacia allá, ¿no? Mientras tanto, se tiene que observar el código de procedimientos para cada estado. Entonces, es muy, muy importante que ustedes verifiquen, ¿sí? Qué y cómo está contemplado en sus códigos civiles. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ahora bien, decíamos, la rectificación y modificación son ante un juzgado, ante un órgano jurisdiccional. ¿Cuándo procede una rectificación? Por falsedad, es decir, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó, o por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental. Por ejemplo, la enmienda, ¿no? Que en algún momento les digo, suprimen un nombre, suprimen un apellido, le abrevian con una M o le ponen Ma en lugar de María, ¿no? Procede una rectificación por enmienda y la rectificación por enmienda se tiene que hacer ante un órgano jurisdiccional. Y recuerden, ¿cómo se acude a interpelar un órgano jurisdiccional? Pues mediante la presentación de una demanda, ¿sí? Importante, abogados, demanda es en el sentido civil, ¿sí? No me salgan con denuncia porque denuncia únicamente es para cuestiones penales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpela ante un órgano jurisdiccional? Mediante la presentación de una demanda. Es la forma que se tiene, ¿sí? De solicitar que la autoridad intervenga para realizar este tipo de rectificación por enmienda, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, ¿no? Pueden pedir rectificación de un acta del Estado civil las personas de cuyo estado se trata, los que se mencionan en el acta como relacionadas con el Estado civil de uno, los herederos, ¿no? De las personas comprendidas en las fracciones anteriores, y esto está tomado nuevamente del Código Civil Federal, ¿sí? Lo que está contemplado en el artículo 348, 49, 50, cuando se trata de herederos, ¿no? Que quieran de cierta manera en algún momento, tal vez el reconocimiento de algún hijo o en todo caso se esté alegando, sí, que la persona no tiene derecho a esa sucesión porque no es hijo de la persona, del de cuyos, ¿no? De la persona que falleció, ¿no? Son personas que pueden pedir una rectificación ante el Estado, ¿no? Y decíamos, es un juicio. Este juicio de rectificación de acta se va a seguir en la forma que establezca el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ojo con esto, aquí ya nos habla del Código Nacional. ¿Por qué? Porque este código es un código, código civil federal, ¿sí? Código Civil Federal, ¿sí? Entonces ya nos habla del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Puede ser nuevamente en Veracruz, todavía no está adoptado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Puebla tampoco todavía lo tenemos, ¿no? Entonces es cuestión de que ustedes verifiquen cómo es que los congresos locales han de cierta manera, pues llevan este proceso de adaptación y si no está todavía vigente el Código Nacional de Procedimientos, entonces se tienen que encontrar vigente el Código de Procedimientos Civiles y Familiares de ese estado, ¿no? Y entonces, una vez que se realiza este juicio, substanciado de acuerdo a lo que está marcado en el Código de Procedimientos, porque el Código de Procedimientos marca las etapas, ¿sí? Eh, cómo se tiene que presentar, los tiempos, cuáles van a ser las pruebas, cuáles son los pasos procesales, ¿sí? Hasta que se dicta una sentencia. Y nos habla aquí la sentencia que causa ejecutoria,
¿sí? Hablamos de que una sentencia causa ejecutoria, ¿por qué? Porque una cosa es cuando la autoridad dicta la sentencia y otra cuando causa ejecutoria. El juez puede dictar su sentencia hoy, ¿no? Pero resulta que el Código de Procedimientos dice, pero hay 9 o 15, hay tal vez 12 días, ¿sí? ¿Para qué? Para promover una apelación, para promover otro recurso. Entonces se tiene que dejar ese lapso de tiempo, ¿no? Para ver si tal vez el Ministerio Público presenta alguna situación, ¿no? En contra de esa sentencia, si algún tercero interesado presenta algo en contra de esa sentencia, algún recurso, alguna apelación, ¿no? Algún amparo. Y entonces, sí, puede ser que cualquiera de esos recursos tenga que resolver y se modifique, sí, o se confirme, ¿no? O se niegue esa sentencia, ¿no? Puede ser. Pero ¿qué pasa si nadie presenta ningún recurso, si transcurre el término que marca la ley, nadie apeló, nadie presentó recurso en contra de esa sentencia? Entonces, la sentencia causa ejecutoria, es decir, causa estado, queda firme, ¿no? Son dos pasos procesales diferentes. Entonces, cuando la sentencia causa ejecutoria, la sentencia que dictó un juez de lo civil o familiar, causando ejecutoria, sí, se le comunica al juez del registro civil. ¿Y qué hace el juez del registro civil? Hace una anotación abajo, ¿no? Al margen del acta impugnada y anota precisamente la sentencia, el juicio y lo que se resolvió. Y únicamente mediante esa anotación que se hace de la sentencia ejecutoriada, ahora sí, ya se pueden hacer las correcciones o las rectificaciones correspondientes al acta que se encuentra haciendo o que se solicitó la rectificación mediante un juicio, ¿sí? Si no se realiza este procedimiento jurisdiccional, nadie puede modificar, ¿sí? Actas del registro civil. Ni porque diga, sí, pero el acta de mi papá dice sus apellidos completos y aquí solamente le pusieron uno. No. Tiene que hacer el procedimiento judicial. ¿Ok? Y otro punto importante, la aclaración de las actas del Estado civil, ¿sí? Porque no es lo mismo la rectificación que la aclaración. La rectificación decíamos cuando hay supresión de nombres, cuando hay cambios o alteraciones, ¿no? Y la aclaración va a proceder cuando existen errores mecanográficos u ortográficos o de otra índole que no afecten datos esenciales de aquellas, ¿sí? Y se tramitan ante la oficina del registro civil. Por ejemplo, el cambio de una S por una C, ¿no? El cambio de una Y por una I, es un error mecanográfico. Cuando hay errores así mecanográficos, solamente es una aclaración y esta aclaración ya no necesita que haya un juicio. Es un trámite que le podemos conocer como trámite administrativo, donde se realizan en las oficinas del registro civil y comúnmente, ¿no? Bueno, aquí en el estado de Puebla sucede que únicamente lo puede hacer, bueno, ya se empezó un poco más a legislar, lo puede hacer a través de un abogado o el interesado o algún familiar con carta poder y llevar los documentos que piden, ¿sí? Y se hace inmediatamente la aclaración, ¿no? Entonces, son diferentes procedimientos que son tendientes precisamente a pues resolucionar todo este tipo de situaciones que se tienen con algunas situaciones de las actas del Estado civil, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Algo que quieran comentar? Oscar, Rafael, Maestra, ¿verdad? Es que no me escucho. para buscar las leyes, ¿cuál me dijo? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ajá, Código Nacional. Búscalo y la otra es la ley orgánica del Poder Judicial, del estado que tú quieras conocer. Ley orgánica, así, del estado de Veracruz, ¿lo puedo buscar Ajá. o de Veracruz? Si vas a buscar de Veracruz, te recomiendo que busques en la página que se llama Legisver. Es la página del Congreso. Ahí en Legisver, explórala y ahí te va a aparecer todo dividido. Te digo, es una página muy completa que yo he visto porque, por ejemplo, he visto, traté de buscar, bueno, digo, no es un comentario peyorativo, pero por ejemplo, al menos al buscar en el buscador de Puebla, no, a veces tarda, ¿no? En mandar las actualizaciones. Y ahí en el de Legisver ya se encuentra todo el compendio de las normativas que se encuentran vigentes. Leyes, reglamentos, decretos federales, estatales y municipales. Ajá, ahí lo puedes encontrar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Oscar, Es el Legisver. código, Legisver se llama. es el código de procedimientos, maestro. Ahora bien, muy importante nuevamente, ¿qué duda tienen con el código de procedimientos? Digamos.
Oscar. No, pues, todavía tengo dudas. ¿Es el código de procedimiento qué, perdón? ¿A qué te refieres? ¿De procedimientos civiles o de qué quieres saber? ¿De las actas? Sí, lo que comentó el compañero, yo también quiero buscar el No. código de Una procedimiento. cosa es la ley orgánica del Poder Judicial y otra cosa es el Código de Procedimientos. Yo les dije, leyes orgánicas dan estructura, organización. Siempre que escuchen orgánico es la forma en la que se organiza. Y otra cosa es el procedimiento. Procedimiento civil, ya lo dijimos, es la ley adjetiva. ¿De qué estado vas a buscar, Oscar? De aquí desde Tamaulipas. Ok. Ahí en Tamaulipas busca entonces, sí, tu código de procedimientos civiles del estado de Tamaulipas, ¿sí? Ahí sí sería importante verificar si ya han legislado sobre la adopción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Ahí sí no, la verdad sí te soy muy honesta, no terminé de buscar si ya tiene adoptado, ya legisló el Congreso, si ya está vigente el Nacional de Procedimientos. Ahí sí sería importante que lo buscaras. En Veracruz todavía no. En Veracruz todavía está su Código de Procedimientos Civiles, Puebla también. En Tamaulipas sí sería importante buscar y verificar ahí en la página del Congreso si ya legislaron sobre la adopción del Código Nacional. Si todavía no está adoptado el Código Nacional de Procedimientos Civiles, entonces es vigente el Código de Procedimientos Civiles, sí, del Estado de Tamaulipas. ¿Sí? Pero recuerden, en 2027 todos vamos a estar abocados al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Todos. ¿Por qué? Porque ya es una cuestión federal que únicamente se está esperando que los demás estados entren, así que todos tenemos que entrar al aro, pero esto depende de quién de las legislaturas locales. ¿Ok? ¿Sí está claro, Oscar? ¿Está claro, Rafael? Maestra, Sí, adelante. esa cuestión de las actas que vamos a buscar es en el Código de Procedimientos. No, Código Civil. Ah, solo en el Código Civil. No, Ah, ok. Código Civil, porque es el fondo. Procedimiento es la forma de procedencia. Ujú. No, 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 es Mm, en Código Civil, nada más. ah, ok. Sí, nada más civil. Porque si nos vamos al de procedimientos, van a encontrar ustedes los procedimientos de rectificación, de modificación, y no, no vamos a ver procedimientos, solamente vamos a ver cuáles son las actas que expide el Estado civil. ¿Y estamos de acuerdo con eso? Candy, Oscar, Rafael, Sí, perfecto. Más cualquier duda, pregúntenme ahí en el transcurso. Pero, Candy, ¿tú de dónde te estás tomando tu clase? de Mérida, Yucatán. Ujú. Me parece que ahí no habilité ese código. O sí, no me acuerdo. Hubo No, un, no, no está, pero ya lo descargué. ajá, hubo uno que habilité un link, un enlace, pero digo, no me acuerdo si fue el de ahí, pero sí puse el de Tamaulipas y el de Veracruz. Ujú. Ujú. Perfecto. Sí, no, no vi el de Yucatán. Ok, ok, Solo puso el Código Civil Federal, el de Veracruz y el de Tamaulipas. ok, sí, entonces me faltó eso. Sí, una disculpa, Candy. Perfecto, pero qué bueno que ya lo tienes. Bien, entonces ya por último, vamos a dar paso, y decíamos, ya vimos lo que es el derecho de persona, ¿no? La persona, personalidad, capacidad, legitimación, cuáles son las actas del registro civil, ¿no? Y ahora vamos a ir precisamente a lo que es el derecho de familia, ¿no? Y les digo nuevamente, ya no los voy a saturar tanto, pero sí es muy importante y de verdad se los pido muchísimo, estudien, vean, lean su código civil, ¿sí? El código civil de su estado. ¿Por qué? Porque ese en 2017 no se va, ese se queda. Sí va a haber reformas, modificaciones, pero ese se queda. Y ahí encontramos todo el fondo. De nada sirve que se aprendan después el Código Nacional de Procedimientos Civiles si no tienen el fondo dominado. Entonces, para que terminen de entender esta diferencia entre un código sustantivo y un adjetivo, un fondo y una forma, una formalidad y un procedimiento, es bien importante que lean, ¿no? Y sí les quiero decir una, pues no una característica, pero una, pues una situación muy importante, sí, dentro de lo que ustedes están estudiando, es leer, ¿no? Leer, leer.
¿sí? No, ¿por qué? Porque es la forma, básicamente, ¿sí? Que le da sustento, el conocimiento es lo que le da sustento a lo que se tiene que accionar como abogado. Entonces, muy importante, ¿no? Por mucho que yo quiera decirles todo, es complejo. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que poner esa parte de leer. Y recuerden, el hecho de mejorar estas situaciones de leer y de conocer les va a servir sobre todo para la parte de la argumentación. Y yo siempre se los digo a mis alumnos, recuerden que actualmente los procedimientos, sí, impera la oralidad. Es muy importante eso, ¿no? Bueno, entonces volviendo a esta parte, contenido del derecho de familia, ¿sí? ¿Qué es el derecho de familia? ¿No? No es diferente al derecho civil, ¿eh? No es diferente, ¿no? Porque tenemos el derecho civil y familiar, ¿sí? Pero en el derecho civil, decíamos, derecho civil abarca, sí, la persona, personalidad, todos los derechos, obligaciones, pero también está comprendido el derecho de familia dentro del derecho civil, ¿no? ¿Y qué es el derecho de familia? Todo aquello, sí, que habla o tendiente a regular las relaciones, sí, que establecen las personas, sí, a lo largo de su vida, como cuáles, el matrimonio, el divorcio, el concubinato, las relaciones filiales, como son las paternofiliales, los derechos, deberes y obligaciones que surgen con motivo del parentesco, sí, los menores, los incapacitados y su protección. Todo esto es derecho de familia. El parentesco, la afiliación, cómo se mide el grado de parentesco, hasta qué grado son exigibles los alimentos, hasta qué grado son tal vez ciertas obligaciones, ¿no? Todo esto está compuesto por el derecho de familia, ¿no? Y con esto vamos a concluir nuestra clase del día de hoy, el concepto de derecho familiar. Y nuevamente, ¿sí? No es diferente al derecho civil, ¿eh? No es diferente. ¿Sí? Es parte, ¿no? Es el derecho civil abarca el derecho también familiar. Muy importante también en la práctica se van a topar, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a lo que está estatuido en las leyes orgánicas, los juzgados en ocasiones operan como un juzgado de lo civil y lo familiar, ¿no? Es decir, litigan ambos asuntos. Y hay otros lugares, ¿no? De acuerdo a los distritos judiciales, que separan, no, una cosa es el juzgado civil y otra cosa es el juzgado familiar. Esto va a depender mucho nuevamente, ¿no? De cómo esté estructurada su ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pero no se confundan, el derecho familiar no es que sea diferente al derecho civil, ¿no? Es parte de lo que es el derecho civil, porque ya dijimos, también el derecho civil se encarga de regular todas las relaciones que las personas tienen a lo largo de su vida, derechos y obligaciones, y parte también son las que surgen con motivo de la familia, ¿no? ¿Y qué es el derecho familiar? Es aquel conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de una familia. Entre ellos, sí, entre las personas que pertenecen a una familia, es decir, cuáles son las relaciones, los derechos, las obligaciones, las relaciones patrimoniales entre los miembros de una misma familia, ¿sí? Y sobre todo también, ¿sí? Estas mismas relaciones de ellos, es decir, de los miembros de una familia, frente a terceros, ¿sí? Ahora bien, dada la naturaleza de estas relaciones que regula el derecho familiar, ¿sí? Y sus efectos, es parte del derecho privado, ¿no? La intervención de los órganos del Estado, es decir, por ejemplo, del Poder Judicial, es auxiliar en la aplicación de las normas. ¿De qué normas? De las normas que están contenidas en los códigos civiles, códigos familiares. ¿Para qué? Para el goce, ejercicio, reconocimiento y exigibilidad del derecho y obligaciones que son nacientes de las relaciones familiares. Si bien es cierto, es un derecho privado que regula relaciones, ¿sí? No se confundan, sí interviene la autoridad, interviene el poder judicial, sí, pero no es un derecho público. El poder interviene, los órganos intervienen ¿para qué? Como auxiliar, para hacer cumplir el ejercicio, el goce de las normas que están cuantificadas o que se encuentran reguladas en estos códigos civiles y familiares. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos doctrinalmente como derecho familiar. ¿Ok? Y ustedes lo van a encontrar precisamente ahí en sus códigos civiles. ¿Ok? Y con este concepto de lo que es el derecho familiar, es con lo que nosotros vamos a concluir nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Con este concepto. Y nuevamente, ¿sí? Ya saben, se queda como actividad de tarea esa
la actividad, nada más, no quiero que me transcriban artículos, solamente de qué artículo a qué artículo, ni qué entendieron, ni no, solamente de qué artículo a qué artículo. En el entendido, sí, de que ustedes ya sabiendo la responsabilidad que tienen como estudiantes, pues llevan a cabo la lectura de esos artículos, ¿no? Y únicamente hacerme ese cuadro. Y ya saben, como siempre, ¿no? En los tiempos que ustedes designen, que es muy importante que se haga un espacio, pues lleven a cabo esa lectura, ¿no? De los códigos que pues ya tienen habilitados, que son los códigos civiles, ¿ok? ¿Alguna duda acerca de esto, Oscar, Candy, Rafael? Ah, muy importante, otra cosa antes de terminar la clase. Nuestra próxima sesión, le comentaba al doctor Elliot, ¿sí? Les pido pues una enorme disculpa, no la voy a poder dar el día lunes, entonces la vamos a programar para el día martes, ¿ok? El día martes me dijo él a las 7 de la noche, ¿sí? Oscar, Rafael, Candy, ustedes que están presentes, bueno, les hago este aviso, ¿sí? Entonces, les pido por favor que lo tengan muy presente. No se va a dar el día lunes, la vamos a cambiar para el día martes. ¿Sí estamos de acuerdo, Oscar, Rafael y Candy? Sí, Sí, maestra, Maestra, sin problema. Por favor, ¿sí? Entonces, ¿podría ir a las 8, maestra? A las 8. Lo que pasa es que yo llego del trabajo a las 7 y pues ya la verdad llegaría a más sí, sí, tardía. te entiendo, y yo también fíjate que estaba en esa situación. Déjame platico con el doctor Elliot, ¿sí? Y de cualquier manera en el grupo que tenemos, lo tenemos contemplado para que demos ahí el aviso. Pero sí, de antemano sí les pido una enorme disculpa, lo pasamos de lunes para martes. Me comentó él en ese horario, pero déjame comentar esta situación. Si es que no se puede cambiar, ya sabes que la clase se queda grabada y en cuanto te puedas incorporar, pues sin ningún problema, Oscar, por favor. Ok, maestra, si es ¿Sí? posible, la agradecería. Si no, no hay problema. Sí, 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 yo lo comento con él para verificar esta situación, ¿no? Que ver en qué ámbito, que se permanecía al horario, pero cambiar el día, ¿no? De igual, se lo comento y en el grupo estén al pendiente, ¿ok? Para cualquier otra situación. Y de igual manera, pues cualquier otra duda o situación que tengan, ya saben que con todo gusto estoy para servirles. Agradezco mucho su tiempo, su atención, su disposición. Si en el transcurso de la semana llegan a tener alguna duda, alguna situación, con todo gusto saben que estoy para servirles. Les agradezco mucho su tiempo y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Hasta luego.